La primera de la oveja perdida, ¿no? Nos habla de la gran alegría que tiene, ¿verdad?, el pastor cuando encuentra a esa oveja perdida. Luego de la moneda perdida, cuando esta mujer pierde su moneda y comienza a buscarla, porque en esa época la moneda tenía bastante valor y mucha interesa, depende de qué tipo de moneda era, podría ser para un año o más, ¿ya? Y cuando la encuentra, se regocija y hace una gran celebración. Y la última parábola que debería ser de los dos hijos perdidos, porque estamos hablando de todo lo que es perdido, ya también vemos que el padre se regocija cuando su hijo que se había ido regresa, ¿no?, arrepentido. Pues, ¿cuál es el propósito de esta parábola? El gozo que se debe tener por un pecador arrepentido. Entonces ya sabemos que es el propósito de la parábola. Jesús quería dar a conocer a los fariseos, ¿verdad?, cómo realmente debería sentirse cuando un pecador se acerca, no menospreciarlo, sino más bien regocijarse porque este pecador se había acercado a Dios. ¿Qué más vimos? El hijo menor. Comenzamos con el hijo menor, ¿verdad? ¿Ya? Y vimos que el hijo menor tiene un tipo de perdición. Recordemos que aquí estamos hablando de dos hijos perdidos. Y el primero es el hijo, el pecador, que se aleja de Dios. ¿Ya? Que se aleja de Dios para hacer su voluntad. Se aleja en este caso del padre para hacer su voluntad. ¿Qué hace este hijo? Le pide la herencia a su padre. Lo cual, ¿qué está evidenciando? ¿Que quería mucho a su papá? El desprecio. ¿No? La característica de este hijo menor es que él desprecia a su padre. ¿Por qué? Porque no esperaba ni siquiera que él muera. Ya le está pidiendo la herencia cuando él todavía está vivo. Todos sabemos, hasta en la actualidad, que para reclamar una herencia tendría que morir la persona que tiene la heredad. Pero en este caso el hijo no espera. Simplemente le pide la herencia. ¿Por qué le pide la herencia? Porque no quería esperar hasta que él muriera. Porque él sentía que estaba desperdiciando su vida. Que él quería hacer lo que él quería y ese padre le era estorbo. Muchas veces en nuestro caminar antes de conocer a Dios, cuando hemos estado lejos de Él, hemos pensado que estar en una iglesia, venir a congregar, va a estorbar a que yo sea feliz, ¿no? Es más, cuando yo hablo con muchas personas me dicen, como que piensan que nosotros nos cohibimos, ¿no? Y que no somos felices porque ellos conciben la felicidad solamente haciendo lo que ellos quieren hacer, ¿no? Y esa es la característica del hijo pródigo, es alguien que quiere ser feliz lejos del Padre, ¿no? Su pecado está ligado a querer hacer lo que él quiera con su vida lejos del Padre. ¿Qué otra característica vimos? ¿Qué más? Que utiliza y desperdicia lo que su padre le da. Utiliza y desperdicia. Sabemos que todo proviene del Padre, pero a veces no nos damos cuenta. Andamos por esta vida pensando y proyectando, teniendo nuestras metas, nuestros sueños. Yo quiero hacer esto con mi vida, yo tengo este proyecto. Y no nos damos cuenta que todo nos lo ha dado el Padre. ¿Cuántas veces hemos planificado nosotros? ¿No? Hacemos planes sobre lo que vamos a comprar, sobre lo que vamos a estudiar, sobre lo que vamos a construir, sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Con nuestra vida, con nuestro dinero, con nuestros bienes. Pero el Padre no está en ninguno de esos lugares, ¿verdad? Y utilizamos todo lo que Él nos ha dado para nuestro propio provecho. Nos olvidamos de que incluso la salud que tenemos proviene de Él. El que podamos trabajar, incluso en el trabajo que a veces nos quejamos,
proviene de Él. El que nos estemos agotando, por ejemplo, por muchas actividades, pensando que no vamos a ser felices, ¿no? También toda esa felicidad solamente provenía del Padre. También nuestra familia, ¿de quién proviene? De Dios. Es que yo lo hago por mi hijo. Pero ese hijo, si Dios simplemente con un pensamiento puede dejar de existir. Somos tan, pero tan efímeros, ¿no? Que no nos damos cuenta que hacemos planes sobre la nada, porque nosotros no somos dueños de nada, cuando deberíamos seguir simplemente a Dios y seguirnos a su plan. Él utiliza y desperdicia. ¿Por qué digo que desperdicia? Porque Él no se lleva el ganado, Él no se lleva las vacas, las ovejas, no. Él las vende y al parecer las vende rápidamente, lo cual quiere decir que debió adquirir un buen precio. Cuando tú quieres deshacerte de algo, quieres venderlo ya, ¿adquieres un buen precio? No, lo más barato. Ajá. Porque a veces utilizamos todo lo que nos ha dado Dios encima, lo más barateamos. Las cosas que nos ha dado Dios, nuestra inteligencia, quién sabe, ¿no? Alguna habilidad, algún talento, pero lo utilizan ¿para qué? Para el mundo, para algo que nos sirve. ¿Cuántas personas, por ejemplo, hay muchos cantantes, ¿no? Que son cantantes seculares, que han sido cristianos en sus inicios, ¿no? Por ejemplo, esta cantante tan famosa que es Katy Perry. Ella confiesa que sus padres eran cristianos y que ella las primeras canciones que cantó eran en la iglesia. Y ahora cuando ella habla dice pues, ay, que es lo peor, ¿no? Que un padre así que te presione y todo lo demás. Yo le doy talento, pero ella ¿qué cosa hace? Lo desperdicia. Ella cree que lo está aprovechando muy bien, pero ella lo desperdicia. ¿Cuánto talento que tenemos lo dedicamos a nosotros mismos, a nuestra propia vanidad y lo desperdiciamos? ¿Qué más dijimos? ¿Más? El llamado. El llamado. El llamado. Vimos que en un momento él desperdicia todo. Ya hay algo que a los ojos de los demás no puede parecer misericordia, pero es misericordia. ¿Qué hace Dios? Hace que venga una gran... ¿Qué cosa? Dice la Biblia. ¿Qué pasa? Porque él había desperdiciado todo, no tenía dinero. Pero algo peor viene. Una gran hambruna, ¿no? Y él cae totalmente en desgracia. Uno puede decir, qué horror, qué pena, pero a veces las desgracias son lo único que nos acercan a Dios. Mientras estamos bien, no nos acordamos de Él. Cuando viene la desgracia, el sufrimiento, la enfermedad, la pobreza, nos acordamos de Él. Y este hijo le pasó eso, ¿no? Vino el hambre, no tenía ni qué comer, se moría de hambre. Y se pegó, dice, se arrimó a una persona. No es que la persona le haya querido ayudar, es que él se arrimó. ¿Alguna vez has salido de la calle y le había pedido algo y no se te despega? Sí hay. No sé que se ha visto esos vendedores ambulantes que a veces que fuerzan para que lo compres. Ya. De igual manera, cuando alguien está desesperado, hace eso. Y se le pegó, porque acá si ustedes leen, vamos a buscar Lucas 15, estábamos leyendo, 15, 16, dice acá. Tanta hambre tenían que hubiera querido llenarse de todo anterior. Así que fue, consiguió el empleo con un ciudadano de aquel país y lo mandó a sus campos. ¿Alguien tiene otra versión? Ya. Léalo por favor. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Convenció al agricultor, o sea, le estaban rogando por trabajo. No es que el agricultor fue y le dijo, mira, te ofrezco trabajo. No, lo convenció, fue él detrás. Y entonces le dio el oficio más adelante que nadie quería hacer. ¿Cuál fue? El alimentar a los cerdos. Y dice que veía a lo que comían los cerdos y le daba hambre, porque no tenía nada en el estómago. Qué terrible. Nosotros tal vez nunca hemos experimentado esto, pero debe ser algo terrible. Tuvo que llegar hasta ese punto
para que Dios obrara en él. ¿Y qué dice ahí? El versículo 17, por fin recapacitó. En otras versiones dice, y vuelto en sí, ¿no? Es como si hubiera estado totalmente en otro mundo y su mente despertó. Y hay que entender algo. Ese despertar no fue porque él despertara voluntariamente. Ese despertar provino de Dios. Esa hambruna provino de Dios. Pero hay mucha gente que pasa hambre, igual no recapacita. ¿Sí o no? Hay gente que su vida se sume en desgracia y más se hunde en vez de recapacitar. Así que esa vuelta en sí la da Dios. Ese entendimiento se lo da Dios. Dice, y vuelto en sí, en el 17, en el versículo 17, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre. ¿No? Dice que el arrepentirse en sí es dejar de hacer lo que está mal y voltear. O sea, de lo que nosotros estábamos, si Dios estuviera ahí, nos estábamos alejando de Dios, voltear y ahora ir hacia Él. Y este hombre hizo eso. Se estaba alejando de Dios en una vida de perdición. ¿Él solito volteó? No. Dios en su inmenso amor lo hace recapacitar y lo dirige para que vuelva a Él, porque así de grande es el amor de Dios. No solamente es que te deje y dice, bueno, ahí está, si tú puedes, te salvas, si no, te pega. Ese no es el Dios misericordioso. La misericordia de Dios es tan grande que no nos deja así, sino que sabiendo que nosotros somos incapaces por nosotros mismos, por nuestros propios medios, de obedecerlo, de acercarnos a Él, de arrepentirnos, Él nos da en nuestro corazón, nos cambia nuestro corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Te hace que esa mente que está llena de pecado comience a pensar claramente. Y Él comienza a pensar claramente y se acuerda. ¿Acaso no lo sabía eso Él? Siempre supo que su padre tenía jornaleros y que vivía muy bien, toda la vida lo supo, ¿verdad? Pero recién en ese momento es como que algo hizo clic en el cerebro y las neuronas, las dendritas que tienen las neuronas hicieron sinapsis. Y recién encajó y dijo, mamá, si tengo un padre tan amoroso, que incluso a los que no son sus hijos, los jornaleros, ¿no?, que van a trabajar ahí, tienen de sobra, y yo aquí. Entonces él dice, ya no planea, no le voy a decir papá, le voy a decir papá, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Se da cuenta de que es un pecador. Esa es la condición del pecador arrepentido. No viene con exigencias a Dios, no viene diciendo yo lo merezco porque yo lo hice. El yo se va a la basura. El que realmente se arrepiente no hay yo. Él va de corazón y dice, yo no merezco eso, ¿no? Dice, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Esto había planificado en su cabeza, ¿no? Y comienza a cantar. Bueno, entonces ahí lo había llamado, ¿no? Luego vimos qué cosa más, la regeneración. ¿Qué vimos? Voy a poner todo aquí, regeneración y conversión. Eso lo dejamos ahí. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más del Padre. No sé si nos alcanzará a ver el hijo mayor, porque el hijo mayor también es para una tarea completa, ¿ya? Pero vamos a ver al Padre. Como bien dijo la otra vez la hermana que en su Biblia, dice el Padre pródigo, ¿no? El Padre que ama. El Padre que ama. En un libro que nosotros hemos, que he leído yo, encontramos, ¿no?, con los consejos de la hermana Camila, que nos preguntó de libros. Y por ahí fuimos a buscar Biblia, pero no encontramos Biblia. Y encontramos
todo delgadito que decía el padre pródigo. ¿No? Ustedes saben que el hijo pródigo significa derrochador, ¿sí o no? Pero en este libro decía el padre pródigo, el padre derrochador. No es un padre que derrocha dinero, es un padre que derrocha amor, ¿no? O sea, acá tenemos el padre amoroso. Y vamos a ver sus características, y para eso vamos a ir a Lucas, donde estábamos, 15:20. Lucas 15:20. Entonces, de ahí vamos a ver Lucas 15:20. Aparece en escena otra vez el Padre. Es el Padre que en un momento, con su gran misericordia y paciencia, porque hay que entender que Dios tiene una paciencia única con nosotros. Cuando este hijo le pidió su herencia, es prácticamente un insulto. Es como decir, muérete. No, yo no quiero nada contigo, muérete. Pero ¿qué hizo este padre? Lo castigó públicamente. Porque en esa época, hermanos, cuando tu hijo te ofendía, tú podías sacarlo y flagelarlo públicamente, y era bien visto. ¿Sí? Porque decía, este padre está corrigiendo al hijo. Pero este padre no hace eso. Cuando su hijo le pide la herencia, se la da. Se la da. ¿Quién hay aquí que el padre no le haya dado su herencia? Por eso respira sin alma. Nos dolió. Nosotros tenemos algo que no merecemos tener. Todo lo que tenemos es de Él. Estamos aprovechando su herencia. La cuestión es cómo lo utilizamos. Entonces vamos a ver lo que dice este Padre amoroso. Vamos a centrarnos el día más en el Padre amoroso. Si alcanza el tiempo, hablaremos sobre el hijo mayor, que es el que falta hablar más, ¿no? Dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y acá viene lo hermoso, ¿no? Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Este hijo que lo había ofendido, le había dicho prácticamente muerte, pero él va con su inmensa misericordia aquí a abrazarlo y a besarlo, a seguir reconociéndolo como hijo, en vez de decir, no, tú no eres mi hijo, con lo que me has hecho, con lo que me has humillado, mira cómo has acabado. No, él va y lo abraza, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice, levantándose vino su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Esa es la palabra. Misericordia. El Padre tuvo misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano? Bueno, en la traducción, dice compasión. Pero solamente compasión. Si hablamos, obviamente la palabra misericordia tiene un significado. Pero hablando bíblicamente, cuando hablamos de la misericordia de Dios, ¿qué es la misericordia? Buscando en un diccionario bíblico encontré esta definición. Es la cualidad de Dios, en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Este es un trato compasivo que nos da más allá de nuestros méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Eso dice que es misericordia, ¿ok? Y sabemos que la Biblia habla mucho de la misericordia de Dios, ¿o no? Vamos a buscar un par de versículos sobre misericordia. Primero, Salmos 108:4. ¿Qué nos dice el Salmo 108:4 sobre la misericordia de Dios? Amén. Amén. ¿Qué dice? Pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Muy bien, gracias, hermano. Porque más grande que los cielos es tu misericordia. Esa compasión gratuita que no nos merecemos es enorme en Dios. Pero hay un versículo que es el más popular, y
que el hermano Pablo trató el día miércoles, ¿no? Que me dio muchas luces también, no me sabe hacer la verdad, pero sí escuché lo que él decía, que es Juan 3:16, que creo que está en todos los, ¿no? Hasta en carros, en la parte de atrás, para el eslogan, para todos utilizamos el versículo porque es tan conocido, ¿no? Hasta que de memoria lo podemos decir. ¿Qué dice Juan 3:16? Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acá está el versículo por excelencia de la misericordia, donde se ve el gran amor de Dios. Y ese gran amor de Dios, ¿en qué se evidencia? En entregar ¿a quién? A su único Hijo Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esa creencia, así como el Hijo pródigo que volvió en sí, no es de nosotros. Ese volver en sí no es que mi mente por fin se despejó y entendió, me estoy haciendo mal. No, eso te lo da Dios y se le tiene que dar la debida gloria. Por eso vamos a ver Juan 6:44, que nuestro hermano Pablo muy bien el día miércoles nos citaba para poder entender realmente cómo se produce esto. Juan 6:44, ¿quién lo puede leer? Nadie puede venir a mí menos que traiga el Padre que me envió a mí. Resucitaré el día final. Gracias, hermano. Dice, nadie. Ya sabemos que la palabra nadie implica nadie, es uno. No hay nadie y un hito, no es nadie. ¿Ya? Puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. El Hijo pródigo, cuando regresa con su padre arrepentido, es porque a él le nació, porque en su corazón cambió, como les dije a muchas personas perdidas, que caen más y más profundamente. No podemos solamente decir, bueno, es que el hijo pródigo sufrió hambre y bueno, recapacitó porque aprendió la lección. Es cierto, las pruebas son instrumentos de Dios, ¿no? Muchas veces para que el hombre escuche lo que no quiere escuchar cuando está bien. Pero hay muchas personas que también sufren cosas terribles, ¿verdad? Se hunden hasta lo profundo y nunca salen. Nunca salen. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay algunos que llaman Padre. Y aquí nos remite el versículo que leyó el hermano. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Si el Padre no cambia nuestro corazón, seguimos derechito al abismo, sin vuelta que darle. Incluso si alguien nos quisiera sacar a la fuerza, seguiríamos caminando. Yo me acuerdo mucho, no sé si ustedes venían esta serie animada que yo veía mucho antes de ver animes. Y en mi época estaba de moda los caballeros del Zodiaco. ¿No viste todavía ese día? Ya es muy antiguo para los jovencitos de hoy, quién sabe ya ni de eso, ¿no? Pero cuando ellos entran a las 12 casas, hay una casa donde entra, yo voy peleando con varios caballeros, ¿no? Entra a la casa de cáncer, ¿no? Y él tenía como que cosas así con el infierno. Y hay una parte donde se ve que el caballero que está luchando va a un lugar donde están las personas caminando, y caminan como más así, ¿no? Y el caballero que se está enfrentando, que si no me equivoco es Shiro, el caballero que le está enfrentando trata de agarrar a una niña, si no me equivoco, a una chica, para que no se caiga al abismo. Y cuando él la sujeta a la chica, lejos de agradecer o ya gracias, ¿no? Con desesperación se quiere zafar de él para tirarse al abismo.
Así somos nosotros, hermanos. Vamos caminando y caminando en nuestra propia destrucción. Así alguien nos sale, no sé cuántas personas, padres, aconsejan a sus hijos, pero hijo, te estás perdiendo, mira dónde vas, y nada. O familiares, amigos, pero mira qué estás haciendo con tu vida, te va a pasar esto, y tú le puedes dar todas las razones del mundo, hablarle 3, 4 horas, hablarle constantemente, y no pasa nada. ¿Sí o no? Y esa persona que sabe caer en algo degradante, y eso le lleva a algo más degradante, nada. Sino que este abismo llama a otro abismo y la vida de esta persona es peor y peor. ¿Por qué? Porque no hay carne ni sangre que te pueda liberar de eso. Solamente Dios. Solamente Dios te despierta. Entonces, acá vemos el versículo tan icónico, que es Juan 3:16, que habla pues de que de tal manera amó Dios al mundo, y es cierto, porque ha dado su Hijo, no en cualquier cosa, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ahora, esta misericordia, hermano, porque ahorita vamos a centrarnos un poquito más en la misericordia de nuestro Padre Celestial. Es una misericordia, hermano, según la voluntad de Él. La misericordia no se puede exigir. El problema es que continuamente, en el mundo en que vivimos, pensamos que podemos exigir la misericordia. No, hermana, yo no pienso eso. Hay un predicador que se llama Sproul, que pone un ejemplo que a mí me parece muy claro, pero como yo soy docente, él también es docente, ¿ya? Yo también lo hice. Él dice que la primera vez que comenzó a enseñar en una universidad, él es profesor de filosofía, y puso las reglas claras, nos dijo, ya, muy bien chicos, yo voy a pedir ese trabajo en tal tiempo, y si ustedes no me entregan, están jalados. Yo no voy a tener ningún tipo de contemplación porque ustedes van a ser profesionales y tienen que aprender a entregar sus trabajos a tiempo. Entonces dice que llega el día, y eran más o menos 300 estudiantes, ya porque así no me voy a grandes, ¿no? Y va y hay como unos 20 que no habían traído. Y se acercan a él y le dicen, ¿no? Profesor Sproul, por favor, tengo este inconveniente, le suplico, ¿no? Que me dé este fin de semana, yo se lo voy a traer, se lo voy a traer. Y él, teniendo pena, dice, bueno, está bien, por esta vez le voy a dar esos 2 días. Y le da esos 2 días. Y luego deja otro trabajo, dando las mismas indicaciones. En esa siguiente vez ya no eran 20 los que no habían hecho el trabajo, eran 50 los que no habían hecho el trabajo. Y una vez más le piden y dicen, profesor, por favor, miren que nosotros hemos tenido este problema, déjenos 2 días más y lo vamos a presentar. Y dice que cuando él dijo, está bien, incluso vitorearon su nombre, sí, el mejor profe, sí, ¿no? Llegó el siguiente presentación de trabajo y la mitad de la clase no había traído el trabajo. La mitad. Entonces, él dijo, eso sigue de mal en peor. Entonces, voy a hacer lo que debía hacer. Entonces comienza a preguntar, ¿no? A ver, Pérez, no sé el nombre, no en inglés, ¿no? Pérez, su trabajo. No, todo relajado, Pérez, porque ya sabía que el profesor Sproul, pues, perdonaba. No, es que yo, no, pero usted está, dentro de 2 días va a estar en su oficina. Sí. ¿Qué? 0. Está jalado usted en la materia. Entonces todos se comienzan a asustar y le dicen, tal nombre, su trabajo. Ya se comenzó a asustar. No lo he traído. Jalado. Y dice que escuchó una voz en el fondo decir, ¡qué injusto! ¿Se dan cuenta? Llega un momento que tú disfrutas tanto. Nosotros disfrutamos de la misericordia de Dios, pero la tenemos tan a la mano que cuando Él te la quita porque es su misericordia, tenemos el atrevimiento de decir, ¡qué injusto! ¿No es justo lo que Él estaba haciendo? Él había
estableció las reglas. Ellos sabían que no tenían, que tenían que presentar su trabajo a tiempo. Pero cuando Él fue misericordioso, pensaron que tenían derecho a exigir la misericordia. Y eso pasa muchas veces con el hombre. Y entonces dicen, yo no puedo creer en un Dios que mande a la gente al infierno. Y su Dios es solamente puro amor y pura misericordia. ¿Pero acaso es Dios injusto por mandar gente al infierno? ¿Es injusto? Si Dios ejerciera su justicia, ¿alguien se salvaría? Ninguno de nosotros estaría aquí. Porque Él pudo haber visto a Adán y Eva, los representantes más grandes del mundo, no pudo haber, en todo el mundo, en todos los años, eras que ha vivido el hombre, no ha habido personas más perfectas, excepto a Jesús, que Adán y Eva. Si tú hubieras, alguien puede decir, ay no, pero si yo hubiera estado ahí, no hubiera pecado como Eva. Mentira. Adán y Eva eran seres creados, imagínense, más de Dios. Eran los mayores representantes de la humanidad. Cuando hay un pecado, es de hecho que todos los demás íbamos a caer. De hecho, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos pecado peor todavía. Entonces, por ese pecado, toda la raza humana fue condenada, porque demostró que todos éramos así. Y por la justicia, todos deberíamos estar, ¿qué cosa? Muertos. Dios hubiera hecho así, esta creación, vamos a hacer otra. Ni polvo, ni nada hubiéramos hecho, absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, por la justicia de Dios todos estaríamos muertos. Pero gracias a Dios, Él tiene misericordia. Él tiene misericordia. ¿Y qué hace con esto? ¿Qué hace? Tienes como vida misericordia. Y si yo te digo, todos estaremos muertos. Por su misericordia, algunos son salvos. ¿Eso es injusto? No, porque todos deberíamos estar muertos. No, pero Dios también todos deberíamos hacerlo. No. Pero es lo mismo que le decía en el ejemplo del salón de clases. Pensamos y exigimos que Dios tenga misericordia todo el tiempo, siempre con nosotros. Y no se dan cuenta que la misericordia no es algo que se exige, la misericordia es algo que se da voluntariamente. Y como la Biblia dice, tendré misericordia de que yo quiera tener misericordia, porque todos debían morir. Y si yo les digo que algunos viven, no me hace injusto, me hace un Dios misericordioso. Pero podría haber salvado a todos. Claro, es Dios. Como tú puedes regalar toda la ropa que tienes en tu casa. ¿Por qué no vas y le regalas toda tu casa? Es tu casa. Y tú decides a quién se la das y a quién no. Porque es tuyo. El dueño decide. ¿Verdad? ¿Y qué fuera pues? Si viene uno y dice, ¿y por qué tú no me regalas a mí? Si es de él. No, pero a él le ha regalado. ¿Por qué no me regala a mí? Porque es mío. Y yo lo regalo a quien yo desee. No porque tú quieras, sino a quien yo desee.
No, hermano, eso no es así. Vamos a ver. Miren, a ver. Vamos a Juan 1, 12 y 13. Juan. Amén. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, hermana. Ya. Miren que este versículo comienza de una manera, pero cuando lo sella, te aclara todo. Ya comienza diciendo, ¿no? Juan 1:12. Dice, 1:12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sabes, hermana? Los que le reciben. A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino ¿de quién es la voluntad de volverte su hijo? No, es que yo quise convertirme en hijo de Dios, yo quise. La Biblia te dice que no. El que sea su hijo es su voluntad, la de él. Cuando tú adoptas en el proceso de adopción, ¿qué va? El niño huérfano te va buscando y te toca la puerta. Oye, tienes que adoptar. ¿Es así? ¿Cómo es la adopción? Las parejas deciden adoptar un niño. Entonces, ¿por qué pensamos, por qué en nuestra cabeza está la idea que yo voy a decirle a Dios, tú adóptame, porque yo he creído en ti? Él dice que nos adoptó. ¿Quién decide? Él decide. Él decide. Por eso dice, no nace de voluntad del hombre, sino de Dios. El que seamos llamados sus hijos es su voluntad, ¿verdad? Vamos a buscar otro versículo. Efesios 1, del 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. ¿Qué nos dice Efesios 1, del 3 al 5? Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Una vez más se pronuncia la voluntad de Dios. Según dice el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que tú quisieras saber cualquier cosa, ya te había escogido a ti. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué dice? Para ser adoptados. Y si tenemos ese gran privilegio de sin merecer absolutamente nada, porque no hicimos nada, somos adoptados por Él, ¿cómo debemos estar? Agradecidos, ¿verdad? Imagínate que la autoridad, tú me adoptaste porque tú me viste que era bonito, ¿sí o no? No, tú me adoptaste porque viste este talento en mí. No, Él te adoptó por Él, dice al final, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad. Es que entendamos que la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. El que tú hayas sido escogido
Vamos a seguir hablando. Primera de Crónicas 17:13. Seguimos con la misericordia que es de él. Primera de Crónicas 17:3. ¿Qué nos dice Primera de Crónicas 17:3? 13. Amén. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. A ver, aquí está hablando de Salomón, una promesa hermosa que hace Dios. Ustedes saben que Salomón fue siempre siervo de Dios y nunca se corrompió. ¿Es verdad eso? No. Sabemos que a pesar de tener tanta sabiduría, ¿qué le pasó a él? Se casó con un, pues era sabio, pero tenía un problemita con las mujeres. Se casó con 300 mujeres, 300 concubinas o viceversa. ¿No? La cosa es que era un montón. Y esas mujeres lo corrompieron y comenzó a adorar a sus dioses, ¿verdad? Pero acá Dios hace una promesa a David. Miren, aquí Salomón no había nacido, por si acaso. Aquí ¿a quién le está hablando? A David, ¿verdad? No había nacido, dice, y le promete a David: yo seré para él, no padre para él. Está diciendo que Salomón es uno de sus hijos, ¿qué cosa? Adoptivos. Está diciendo, Salomón es uno de sus hijos adoptivos. Y dice, y él será hijo para mí. Qué bonito fuera si alguien lo hubiera dicho, ya estaríamos segurísimos. ¿Ya? El mismo Dios ha dicho que él es mi hijo y yo soy para él un padre, y no quitaré de él mi misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que de otros sí quita su misericordia. Y dice acá en adelante, como la quité de aquel que estaba antes de ti. ¿Quién estaba antes de David? Saúl. Tú ves el pecado de Saúl. El pecado de Saúl es que él tenía que haber esperado para hacer un sacrificio y él se adelantó y sacrificó. Quería apurado las cosas, ¿no? No sé, para no perder la autoridad y el reconocimiento de la gente, ¿no? Y temor a hacer, qué sé yo, a dejar de ser rey. ¿Sabes qué hizo Salomón? Adorar a los dioses. ¿Sabes qué hizo David? Mandó matar a una persona. Y luego se acostó con su mujer, ¿no? Bueno, antes de eso lo mató. Lo mandó matar para encubrir su pecado. ¿Por qué él tiene misericordia y el otro no? Como tú entiendes que, ¿qué cosa? La misericordia es de... Dirá el vaso al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos pensar entonces si tenemos la misericordia de Dios? Dar las gracias. Dice que no había nacido ni Esaú ni Jacob cuando amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Porque a Jacob adoptó y al otro no. ¿No escucha nada? Yo tengo un vozarrón también. Mi voz de tamarina, ¿ya? Entonces, estamos hablando que esa misericordia, hermanos, es puramente de Dios. Él decide a quién se la da y a quién no se la da. Y si nos la ha dado a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer si nos la ha dado a nosotros? Agradecer. Es que por eso es que la consecuencia de haber recibido amor es que amas. La consecuencia de haber recibido misericordia es que tienes misericordia. Porque cuando tú es como haberse ganado el premio mayor, mira, ni nada se le equipara. Lo único que puede estar es agradecido. Por eso que esas acusaciones que hay cuando dicen, por ejemplo, ay no, pero esa gente que cree que la salvación no se pierde, piensa que hay que pecar y pecar, ¿no? Y no va a pasar nada. Son unos pecadores, están promoviendo el pecado. Cuando tú te das cuenta, cuando Dios te hace ver el grande amor que te dio, no te queda más que agradecer.
¿Y qué cosa tienes que hacer entonces? ¿Quieres vivir para agradarle? Porque como no tienes nada en tu vida que pueda compensar lo que Él te ha dado, quieres hacer de tu vida una forma de agradecer. Aquel que le cuesta dedicar su tiempo a Dios, aquel que le cuesta dejar las cosas del mundo para servir a Dios, aquel que le cuesta dejar su sueño para servir a Dios, no ha recibido la misericordia de Dios, porque no entiende, no ha sentido ese amor y por lo tanto no está agradecido. La Biblia lo dice. El que no tiene amor, porque no ha recibido amor. Pero el que es consciente de que ha recibido amor, siente que ha recibido amor, vive agradecido y quiere agradar a Dios. Pero hermana, David pecó, y cuando pecó y Natán el profeta vino a hablarle, ¿qué dijo él? Ay no, Natán, estás exagerando, ¿dijo eso? Se dio cuenta, ese Dios al que yo tenía que agradar, he ofendido a Dios, he pecado, se dio cuenta él, e incluso decía, estoy en tus manos, haz lo que quieras conmigo, quítame la vida. Estaba dispuesto a someterse a lo que Dios decidiera para él. ¿Entienden? Ese es alguien que ha recibido la misericordia de Dios. Job le quita todo, hijos, casa, salud. Era peor que un mendigo, era como los perritos sarnosos que están en la calle. Pero sabía lo que era realmente valioso. Y entonces dijo, Dios da, Dios quita. A ese amor. El que entiende el amor de Dios, así viva en la más absoluta pobreza, él entiende que Dios ha sido demasiado misericordioso con él y es agradecido de ser el primer hermano. Entonces, la misericordia de Dios, hermanos, es de Él. Tengamos mucho cuidado en no exigir misericordia, exigirle como si fuera mi derecho, o decirle, ¿por qué no tienes misericordia de todos? Hay que tener bastante cuidado. También tenga mucho cuidado de exigir justicia, hermano, porque si Dios ejerciera su justicia, ya, muy bien, vamos a hacer justicia. Desaparecemos todos. Pero ¿cuántas veces, incluso cuando estamos casados, ahí también leía bastante interesante este ejemplo, ¿no? Tenemos una pareja que tiene un gran problema. Ponía un ejemplo de una pareja en la cual la mujer era una mujer normal, y el hombre era un hombre con un vicio, era borracho, ¿no? Era borracho. Y cuando este hombre, ¿no? Obviamente está pecando, y uno dice, Dios mío, hazme, o sea, ¿por qué este hombre? Cámbialo, ¿no? Cámbialo en justicia, el que sabe le hace daño y todo lo demás. Pero es que tú te centras en el pecado del otro y no ves tu pecado. Y uno exige a Dios, hazme justicia, es injusto. Ahí está, es la palabra, ¿no? Es injusto lo que me hace. Muy bien, apliquemos la justicia. No quedaría nada en eso. A ver, vamos a continuar. En Lucas 15, 22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, Lucas 15, 21, y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le faltó una parte, ¿sí o no? ¿Qué le faltó? Hazme como uno de mis jornaleros. ¿Por qué no terminó? Porque ya se repitió. No, ¿qué pasó? Pero el padre, o sea, no lo dejó ni
un plan en la cabeza, ¿no? Voy a decir entonces, pero voy a decir que el pecado contra el cielo, mira cómo reconoce, porque el primer pecado es contra Dios. No, creo que es esto que tengo que apagar para que... Ahora sí, ahora sí. Muy buena oportunidad. ¿Cómo se puede, hermanos? Escúchenme, por favor. ¿Ya? He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes que pronuncie la palabra, hazme como uno de tus jornaleros, ¿qué hace el Padre? Lo abraza. ¿Cuántas veces venimos a Dios pensando que algo de lo que vamos a hacer, ¿no?, va a resarcir lo que hemos hecho? Pero en nuestra cabeza, ya, yo voy a hacer tal cosa, porque he pecado. Pero cuando tú vas realmente humilde ante Dios, sabes que no puedes darle absolutamente nada. Lo único que le puedes dar es un corazón contrito y humillado. Nada más. No te vas a sentar a hacer promesas, ni penitencias, ni flagelaciones. Porque eso sería adjudicar nuestra salvación a nuestras obras. Y sí, que voy a donar todas mis cosas. No. Porque cuando Dios ve esa intención en tu corazón, con suma paciencia y amor, te gana. Porque no sabes lo que estás hablando. Porque esas promesas que tú haces, no te das cuenta que no las puedes ejecutar sin Él. Es como cuando, una vez damos un ejemplo, ¿no? Los niños van a hacer el regalo del Día de la Madre y le piden plata a la madre. ¿No? ¿Es lo que pasa eso? Va a ser el Día de la Madre. ¿Y a quién se van a pedir? Quieren manualidades. Ya ha pedido un fondo, ha pedido botellita, no sé cuántas cosas que dicen al colegio. Mamá, me han dicho que para el Día de la Madre tengo que llevar eso. Y la madre tiene que conseguir, ¿no? Y le da para que el hijo... Así a veces somos como niños con Dios, ¿no? Pensamos que le estamos dando algo cuando Él nos ha dado todo de comer. Y Él, en su inmenso amor, muchas veces, con paciencia nos escucha, ¿no? Pero somos como esos niños, pues, que tienen que darle el regalo, pidiéndole a la misma madre. Entonces, aquí en este caso el Padre no lo deja terminar, ¿no? Porque Él no quiere escuchar lo que Él le quiere dar para resarcir. Él lo que le interesa es que haya venido, ¿verdad? Y le dice, pero el Padre dijo a sus siervos, ¿y sabes por qué le interesa que haya venido? ¿Cuando estaba lejos lo quería menos? No, ¿por qué le interesaba? Por más que era pecador, porque era su hijo. Por eso lo quería tanto cuando estaba allá, como también cuando regresó, porque siempre fue su hijo que se había perdido. Entonces dice, pero dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Miren, ¿no?, lo que hace. Vestirlo con la mejor túnica, poner un anillo en la mano. ¿Por qué el anillo? No sé, mucho el collar. El anillo era signo de la autoridad. En esa época tú llevabas una carta con tu anillo y estaba devolviendo. Bueno, no le estaba devolviendo porque en realidad todo lo gastó, ¿no? Le estaba dando, ¿no? Ponerles, ¿qué dice? Calzado en sus pies. Que no tenía calzado. La mayoría que ha vivido en el campo tiene calzado. No, por lo general a veces. Mi mamá dice que ella solamente tenía calzado para ocasiones especiales. Después paraba sin zapato, ¿no? El calzado también era símbolo de que eras reconocido, así que lo viste totalmente. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta. ¿Tú crees que yo comía todos los días carne? No, era simplemente para ocasiones especiales. ¿Te acuerdas cuando Natán le cuenta a David que había un hombre que era muy rico, que tenía un montón de ovejas, había un pobre hombrecito que solamente tenía una oveja, ¿no? Y cuando viene un invitado, mata a la oveja del pobrecito. ¿Qué quiere decir? Cuando venía un invitado especial,
Cuando había un evento sumamente especial, se comía carne. ¿Sí o no? No las verduras, las legumbres, las menestras, nada más. ¿Ya? Y cuando viene este hijo, él ¿mata qué? Al becerro más flaco, porque este hijo ha sido malcriado. Al más gordo, ¿verdad? Y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Él no pidió que le restituyera nada. Porque si tú quisieras restituir a Dios, no podrías restituirle nada. Por más que te vistieras sencillo, te fueras a un lugar lejano, te veas como los monjes, que solamente voy a dedicar mi vida a la oración y nada más, no podías restituirle jamás absolutamente nada. Porque Él no busca la restitución, sino la reconciliación. El Padre no le deja terminar su discurso y lo perdona sin restitución. Vamos a ver esto en Efesios 2, 4. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Dios, que es rico en misericordia, como estamos hablando de la misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero hermana, y la Biblia dice que Dios aborrece al impío. Y acá dice otra cosa. ¿Sí? ¿Se está contradiciendo? Porque hay pasajes en la Biblia donde dice que Dios aborrece al impío. Pero aquí dice que estando nosotros muertos en pecados, o sea, pecadores totalmente, haciendo los pecados horribles que hacíamos, ¿no? Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces eso quiere decir que para que nos haya dado vida juntamente con Cristo, el que nos amó, nos amaba, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que Dios aborrece al pecador, no al pecado, como hemos creído, sino aborrece al pecador. ¿Tiene lógica eso entonces? Si hubiera venido un hombre, tal vez un jornalero que se hubiera peleado con el padre y le hubiera robado todo, y hubiera llegado, ¿el padre lo hubiera recibido igual que como su hijo? No. ¿Por qué lo recibió él? Porque era su hijo. ¿Por qué nos dice aquí, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo? Porque somos sus hijos. Siempre fuimos sus hijos desde el principio. Y cuando la Biblia dice que Dios aborrece al pecador, está hablando de los que no son sus hijos. Si sucediera una desgracia y hay un asesino, una persona que ha asesinado a alguien, y te dice, mira, recíbelo en tu casa, dirías que sí. Seamos sinceros. No. Es un asesino. Y te dicen, tienes que recibirlo en tu casa. Loco, va a matar a mi familia. Y si ese asesino que están persiguiendo es tu hijo, es tu esposa, es tu hijo. ¿Verdad? Ahí está la diferencia. Y no somos hijos de Él por nuestro mérito. Somos hijos de Él porque a Él le plació por su perfecta voluntad hacerlo sus hijos. Sin nada que nosotros hiciéramos. Sin nada, absolutamente nada. Por eso es que debemos estar eternamente agradecidos. Pero, hermana, yo quiero saber por qué. Yo no sé por qué. No tienes que saber por qué. ¿Por qué quieres saber por qué? Porque teníamos que encontrar algo en nosotros que nos haga sentir bien, que por esto merezco eso, por eso. Y Dios en ese momento
calla en su palabra, porque no quiere que sepas por qué. Y la palabra te dice, por mi perfecta voluntad, porque yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. No sé si en algún momento, si Dios le place, nos dirá, pero no en esta vida, porque su palabra no lo ha puesto. No lo ha puesto. Y si no lo ha puesto, ¿por qué será? Porque no quiere que sepas por qué. Lo único que nos dice la Biblia es por su perfecta voluntad. Porque Él así le plació. Porque Él así lo quiso. Y tan grande fue su amor por nosotros, los hijos adoptivos, que no tenemos vinculación total con Él, que sacrificó ¿a quién? A su propio hijo. A su propio hijo, hermano. ¿Alguien podría entender eso en su cabeza? Por los hijos adoptivos sacrificó a su propio hijo. Entonces, sabiendo esa información, pues no sabiendo esa información, entendiendo, como dice la palabra, ¿no? Porque podemos escuchar y no entender, entendiendo realmente las dimensiones de ese gran sacrificio, deberíamos estar permanentemente agradecidos. Esa certeza de no merecer nada, esa certeza de saber que Él dio su único hijo, nos hace humildes. Nos hace humildes. Por eso es que Dios nos da simplemente esa información. Te amé porque es mi voluntad amarte. Y di a mi hijo porque te amo tanto. No pidas más explicaciones. Solamente seamos agradecidos con nuestro Dios. Y aprendamos de este Padre hermoso, que es un ejemplo de cómo Dios es. ¿No? Cómo Dios es. Si ustedes ven las anteriores parábolas, el pastor busca a la oveja. La mujer busca la moneda, porque él busca a sus hijos. Pero hermana, acá no lo busca nadie. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué no busca a nadie? Por ahí vamos a ver que sí hubo alguien que lo buscó. Vamos a ver que sí existió, así como en la anterior parábola, no que esta parábola sea totalmente diferente, es la más explicada. De las tres parábolas nos habla que el primero, el pastor buscó la ovejita. Busca porque Dios busca. No es que la oveja dijo, pastor, ¿dónde estás? No. Él lo buscó. Así nos busca Dios. Cuando la mujer pierde su moneda, la busca. Pero uno se explica, pero acá no lo buscó nadie al hijo. Te vas a dar cuenta que sí hubo alguien que lo buscó. Hubo alguien que lo buscó. No, hay que leerlo bien. Ya, la próxima semana entonces, Dios mediante, hablamos del hermano mayor. Y si nos alcanza el tiempo, del verdadero hermano mayor. El hermano mayor y el verdadero hermano. Ponémonos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Padre bendito, Padre amado, no tenemos palabras.